Listo, Inge, gracias. Ok, entonces vamos, y habíamos dibujado la grilla y habíamos hecho algunos cambios en analizar o modificar la grilla. Entonces aquí modificamos horizontalmente, es decir, en el plano XY. Le puse yo algunos ejes extras, que sí está bastante desconfigurada, no bastante, sino un poco desconfigurada esa estructura. ¿Por qué está desconfigurada? Porque más o menos van centrándole a lo que tienen en el terreno, a la forma del terreno. Entonces, por eso más o menos un poco se va a desconfigurar. En elevación, asimismo, tenemos que verificar cuáles son las alturas que tiene cada uno de los pisos para que nos dé una altura real. Estábamos también discutiendo, si es que mal no recuerdo, los splites, en qué sitios vamos a colocar, qué son estos elementos, son donde vamos a hacer los traslapes. Aquí, si bien es cierto, en hormigón armado no tiene mucha relevancia donde voy a hacer el traslape. Aquí lo más importante es procurar no hacer el traslape en el mismo piso y nada más. Y más que todo para no formar planos de falla, procuramos que el traslape no sea en el mismo piso. Y si por último mismo nos toca hacer, pues jugamos entre hacer un traslape en cabeza o en pie de columna. Entonces, igual vamos jugando entre esos dos criterios. A ver, en esta columna le hago en pie, en la otra columna que está al lado derecho le hago en cabeza, en la que está del lado izquierdo le hago también en cabeza, a la siguiente fila voy cambiando, a la siguiente fila de columnas, voy cambiando en donde le voy haciendo los traslapes. Entonces, ¿esto qué es lo que me garantiza no tener un plano de falla? Cuando vamos a trabajar en una estructura metálica, ahí sí bastante difícil hacer esa variación. Toda vez que los perfiles nos venden de una medida estándar de 6 metros, solo bajo pedido nos pueden vender hasta de 12 metros. Pero claro, o sea, trabajar con 12 metros es un perfil pues bastante crítico, bastante fuerte, pero bueno, en todo caso, ahí sí le voy a decir a qué altura voy a hacer el split, voy a hacer el traslape, voy a hacer la unión. Aquí va a ser si es que es una estructura metálica, pues de hecho tiene que ser una unión a tope. O sea, va perfil con perfil y va soldado entre perfiles. En cambio que acá, si es que es una estructura de hormigón armado, el acero va a ir traslapado. Acá no, en estructura metálica no puedo traslapar. Pero bueno, esas son las diferencias del split. También acá les había explicado algo sobre el piso máster. Yo quiero que se repita todo lo que haga en el piso 5, que se repita en todos los pisos. Pues simplemente le voy colocando eso. Si yo tengo hasta el piso 3 unas medidas y del piso 4 5 tengo otras medidas, yo le puedo hacer al piso 3 un piso máster e indicar qué pisos van a estar conectados a este piso máster, o sea, que van a ser semejantes las medidas, eh, cargas, qué sé yo, todo lo que sea semejante. Bueno, pero más o menos de esa manera funciona el piso máster. Bien, una vez que ya tenemos nuestra grilla, lo siguiente que debemos hacer es definir con qué material vamos a trabajar. Para lo que entramos por Define, Section, Free Section, perdón, Define Material. Y aquí igual les comentaba de que me sale por defecto varios materiales. El A992 FY50 les decía de que es un perfil metálico. Este perfil no llega mucho acá al país, yo diría que no llega mismo, tal vez bajo pedido, pero bueno, nunca he visto, nunca he encontrado en el mercado. Aquí, ¿qué es lo que más hay? El A36, el A572, el A580.
La diferencia es significativa, no solamente en resistencia, sino en la composición química mismo del material. Entonces, tenemos que analizar qué tipo de material. Igual en aceros, eh, muchos se preguntan, a ver, pero es que el acero va a necesitar un mayor tratamiento o un mayor mantenimiento porque se va a oxidar. Y si es que me descuido en pintar, pues bueno, se nos viene mil y una idea. Aquí, por ejemplo, recién nomás hice en unos 2 edificios en el Coca, hice un tratamiento catódico. El tratamiento catódico en agua dulce, o sea, aquí en la sierra, en el oriente, me garantiza 20 años de que no necesita pintarse la estructura. Le pinto para que sea bonita, nada más. Pero con un tratamiento catódico no hace falta por unos 20 años. Y no es caro, para nada es caro el tratamiento catódico. Pero claro, el rato que usted le toca hacer una cosa de esas, tiene que cobrar bien, porque está vendiendo ciencia, no trabajo. Lo siguiente que también nos salía aquí es para hacer el hormigón. El A615 grados 60 es nuestro acero con el que trabajamos, son las varillas con las que trabajamos. Y el A416 grado 270 son torones, son cables de acero. Cuidado, vayan a confundir el A416 con acero de perfilería. Entonces ya hemos definido nuestro hormigón con el que vamos a trabajar. Ya les debo haber explicado qué cambios nomás tengo que hacerle en esta ventana de trabajo. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a definir las secciones que ya habíamos predimensionado el rato que hicimos el modelo matemático, predimensionamos columnas, vigas y demás elementos. Entonces, bien, aquí me sale por defecto varios componentes. Más adelante en el siguiente ejercicio, ahora lo que más necesito es darles herramientas de dibujo. Vamos a analizar qué es lo que significan ACOMP, M, AGRAP, BM. Son estructuras, a breves rasgos, nomás les comento, luego hemos de ver más a detalle. Son elementos estructurales. A ver, o sea, al programa yo le puedo pedir que él me sugiera secciones con estos elementos. Sí demora un poquito más, eso sí es cierto, pero puede sugerirme el programa no solamente en cuanto a perfiles metálicos, sino también a secciones de hormigón. Entonces, yo puedo predimensionar en el programa mismo. Y ya es un predimensionamiento bastante certero, bastante cercano a la realidad. Bueno, esto hemos de ver más adelante. En todo caso, aquí ya hemos predimensionado la columna de 30 vigas en X y en Y de 25 por 25. Perfecto. No sé si ya predimensionamos la losa. No, no está la losa. Entonces, bien, voy a colocar también la losa. Así mismo entramos por Define Section y voy a coger ahora el slab. No, vamos con el slab. Creo que sí les expliqué para qué era cada uno de estos iconos. Vamos con el slab. En el slab me sale por defecto estos dos elementos. No les voy a tomar en cuenta ninguno de los dos y me voy directamente a adicionar un nuevo elemento. Que también aquí podría cambiar solamente datos y utilizar, pero no voy a crear uno nuevo. A este le voy a llamar losa. Mi losa, primero la resistencia del hormigón. Si es que quiero ponerle alguna nota, por ejemplo, digamos, a ver, la losa va a ser para el piso 1, 2 y 3, del 4 y 5 voy a hacer otro tipo de elemento. Aquí, perdón, estos son factores para
estructuras metálicas para trabajar en la parte nocional. Eso les explico en una estructura metálica. Eso es otro tema. Vamos primero acá. Con este me confundí. Aquí si yo quiero ponerle alguna nota, le dejo pues esta nota y el rato de calcular, el programa me va a hacer acuerdo de lo que yo puse aquí. Entonces, el rato de calcular me va a salir la nota, digo, así, sí, ya me acordé. Eso solamente, o sea, no interviene en nada, solamente es un aviso, es una observación, nada más. El programa no le toma en cuenta para nada esto lo que se puso aquí. En lo siguiente, en el tipo de modelo, ustedes van a tener para hacer un shell tick, una membrana y un layered. Si vamos a trabajar un elemento, una losa infinitamente rígida, que no se fleje, que no fleje para nada, podemos trabajar con un layered. ¿En qué casos podríamos pensar en un layered? En nuestro medio casi en nada, porque esto más se utiliza para estructuras como por ejemplo una planta nuclear. Ahí voy a necesitar elementos totalmente rígidos, entonces ahí podríamos de pronto tal vez pensar en eso. El tipo membrana, en versiones anteriores al ETABS, del ETABS, me parece que anteriores a la 14, a la versión 14, se le diseñaba una losa tipo membrana. Si ustedes cogen libros con versiones antes de la 14, van a encontrar y les va a sugerir el programa hacer la losa tipo membrana. El programa van actualizándole de acuerdo a cómo se actualiza la normativa. Sí, entonces antes de la versión 14 mismo, porque en el A618-2014 la norma pide de que ya no se diseñe como membrana. Porque la membrana me da solamente 3 grados de libertad. O sea, en los nudos de apoyo me da para 3 grados de libertad. Mientras que nuestra losa, en los nudos, donde se va a apoyar, estamos tomando en cuenta 6 grados de libertad. ¿Cuál de los elementos toma en cuenta este dato de los nudos de apoyo? Son los shell. Y ahora tengo que elegir entre un shell tin y un shell tick. Entonces, los tipos shell me permiten en los 4 nudos de apoyo considerar 6 grados de libertad en cada nudo. El tipo membrana me permite, sí, 3 grados de libertad en cada plate, membrana, sí, 3 grados de libertad en cada nudo de apoyo. Entonces, tenemos que diseñar como shell. Ahora, el shell pin me permite diseñar un elemento que trabaje únicamente a flexión. Y el shell tick me permite diseñar un elemento que trabaje tanto a flexión como a corte. Parece que hay alguna pregunta. No, bueno. Entonces, ahora, vamos al criterio básico de una losa. La losa trabaja únicamente a flexión, ¿verdad? Porque todo lo que es corte, estoy tratando de que me absorba el concreto. Sí se puede hacer una losa con estribos, pero claro que no es nada
nada bueno a nivel constructivo, porque me voy a demorar muchísimo, muchísimo más en armar esa losa. Entonces, aquí me queda la única probabilidad de diseñar como Shell-Team. ¿Sí? Entonces, mi losa va a ser Shell-Team. Aquí me permite, el siguiente icono Modif Show, me permite cambiar los parámetros geométricos de la losa, como las inercias fisuradas, como la participación, si es que mi elemento va o no a participar en la parte dinámica de la estructura, los constantes que va a transmitir la losa hacia las vigas, la participación de masa y peso específico de la losa. ¿Sí? Todo eso me permite cambiar, alterar, modificar esta ventana de trabajo. Más tarde vamos a regresar a esta ventana porque vamos a hacer algunos cambios en diferentes etapas del diseño de la losa. Por el momento le vamos a dejar todo en 1. Bueno, aquí ya les había dicho si yo quiero dejar algún mensaje. Lo siguiente, que la losa me permite hacer un tipo slab, un tipo drop, step, rivet y waffle. El slab me permite hacer una losa bidireccional maciza. El drop me permite una losa maciza unidireccional. Y el step, déjenme, se me fue de la mente que hacía el step. Bueno, ya luego les indico qué tipo de losa es el step. El rivet es una losa, el step es una losa maciza, pero con castelas en el sitio donde van las columnas. Ese es el step. Una losa maciza con castelas en el sitio donde se une con las columnas. El rivet es una losa unidireccional alivianada. Y el waffle es una losa bidireccional alivianada. De acuerdo a nuestro prediseño, lo habíamos decidido inicial, por el momento, hacer una tipo waffle. Si es que le hago un slab, es suficiente con darle la altura de la losa, al igual que si hago un drop. La diferencia es entre el slab y el drop, que el slab es bidireccional y el drop es unidireccional, como losas macizas. ¿Sí? Aquí en el step lo mismo, solamente me pide un solo valor, pero luego tengo que también darle el macizado en el sitio donde se une con las columnas. En el rivet ya cambia la ventana de trabajo. Aquí me está pidiendo primero la altura total de la losa, el espesor de la loseta de compresión de la losa, el ancho superior del nervio, el ancho inferior del nervio y la separación de los nervios medidos entre ejes. Y claro, aquí me dice la unidireccionalidad es en el eje local 1 o en el eje local 2. Es decir, en el eje X, la unidireccionalidad, o en el eje Y. Ahora bien, voy a poner un tipo waffle. Cambia, se incrementa un ítem más que me pide la distancia de nervios entre ejes. Entonces, vamos. Como en nuestro prediseño, una tipo waffle, voy a utilizar este elemento. Aquí, así mismo como comentario, sí puedo
calcular la losa o colocar una losa maciza equivalente. En base a inercias, calculo la inercia de mi losa bidireccional o la unidireccional, calculo por cada metro la inercia que esta va a tener y saco con inercias equivalentes cuál es la inercia que debería tener mi losa maciza. Pero claro, ahí en cambio, si es que voy a hacer eso, si le voy a hacer un tipo slab, pero como equivalente, tengo que cambiar la participación de la masa y el peso específico. Estos dos valores tengo que cambiar a 0,9. Porque si no, caso contrario, el programa asume como que fuese una viga T con el, el alma bastante grande. El ala, perdón, las alas bastante grandes. Pero si tenemos directamente, ¿para qué estar haciendo transformaciones? Entonces, bien, nuestra losa habíamos decidido de 200 milímetros. El espesor de la loseta de compresión, aquí la norma me indica que si es que voy a dejar de manera permanente los alivianamientos, y si es que estos son de bloque de hormigón de baja resistencia, que es nuestro bloque, si es que vamos a dejar de manera permanente esos elementos, que ocupemos un mínimo de 4 centímetros la loseta de compresión. Y si es que la idea es sacar esos alivianamientos o colocar espuma flex, ¿sí?, un elemento más liviano, o un casetón, que luego me toca quitar ese casetón, ahí tengo que utilizar como mínimo 5 centímetros de la loseta de compresión. Aquí medio tradicionales que le dejan los 50 centímetros de la loseta de compresión. Lo siguiente que me pide el programa es el ancho del nervio en la parte superior, es decir, al lado de la loseta de compresión. Generalmente nosotros hacemos nervios cuadrados de 10 centímetros. Y ahora lo que me pregunta el programa, bueno, y en la parte de abajo del nervio, ¿cuál es la medida? Más o menos para que tengan una idea. Lo que me está diciendo el programa es lo siguiente. Ya. Ya. Digamos que así tenemos nuestra losa. Aquí están los alivianamientos. Entonces, lo que el programa me dice, voy a deformarle un poco, solamente por explicación. Voy a tener un nervio de esta manera. Entonces, me está pidiendo el ancho de la loseta de compresión, que sería este. Ajo.
quiere escribirse. Entonces, más o menos esto es lo que nos está preguntando el programa. Este es el nervio. ¿Cuál es el ancho superior? ¿Cuál es el ancho inferior? Si en caso quiero hacer nervios trapezoidales, es de esta manera que voy a indicar en el programa. En nuestro caso, como vamos a hacer cuadrados o rectángulos, el ancho superior y el ancho inferior es el mismo. Luego lo siguiente que nos pregunta el programa es la distancia entre ejes. ¿Sí? Esto es lo que nos está pidiendo. Entre ejes de nervios, ¿cuál es la distancia? Entonces, en nuestro caso, los nervios son de 100 en la parte superior, 100 en la parte inferior, y la distancia entre ejes, 50 centímetros. Como está en milímetros, 500 milímetros. Esto con el eje X, con el eje Y, lo mismo. ¿Sí? Entonces, con eso ya tengo mi losa. De acuerdo con las medidas que necesitamos. Entonces, le doy un OK. Y otro OK. Vamos en los pisos superiores a colocar una losa alivianada tipo deck section. Entonces, voy a adicionar una nueva, igual si podríamos cambiar los datos nada más, por preferible quiero decirle como que va a ser nueva. Entonces, a esta le voy a llamar losa deck o losa compuesta. Lo primero que hace el programa es preguntarme si es que la losa deck va a ser fitted, unifitted o solid slab. Si es que le pongo fitted, le estoy diciendo al programa de que le voy a analizar tanto la placa metálica como encofrado, como la placa de hormigón que va a ir encima. Si es que le digo no, voy a hacerle un file, le estoy indicando de que solamente quiero analizar la placa metálica. Y si es que nos vamos por Solid Slab, le estoy diciendo al programa que voy a diseñar esa losa solamente la parte del hormigón, sin tomar en cuenta la participación de la estructura metálica. ¿Por qué hace esto? Bueno, ustedes recordarán que cuando diseñábamos losas compuestas, lo primero que hacíamos era chequear como material a la placa metálica, si es que va uno a poder resistir las cargas con las que vamos a trabajar. Luego diseñábamos como material compuesto. Entonces, aquí el programa de igual manera me permite hacer por partes del diseño o si quiero el diseño completo. Pues en este caso yo quiero el diseño completo.
¿sí? Lo siguiente que el programa me pregunta, si voy a poner el hormigón de qué resistencia es, sí, correcto, de 240. Y la placa metálica me pregunta el siguiente icono. Entonces, como les decía, el A992 muy poco llega al país. Entonces, tengo que visitar a mi proveedor y ver qué material tiene disponible para que me fabrique mi losa. Entonces, aquí tengo, como no le hemos puesto el acero con el que vamos a trabajar, no hay problema, nos vamos más hacia la derecha. Tengo un icono con los 3 puntos, le doy un clic en el icono con 3 puntos y aparece esta nueva ventana de trabajo que, si recordarán, apareció el rato que estaba definiendo los materiales. Entonces aquí le voy a decir que me añada un nuevo material como es con la normativa norteamericana, que es la que estamos acostumbrados. Le digo que va a ser placa metálica y aquí le pongo qué tipo de material es el que he encontrado en el mercado. Entonces aquí tengo la 36, la 53, la 500, la 572. Este también sí llega al país, 913. Bueno, aquí podríamos sacar mucho más materiales que me parece que sí indiquen. Entonces voy con A36. Ok, y no me olvido de cambiar abajo el material. No, aquí estoy definiendo recién el material, le digo ok. Ok, entonces acá. Entonces aquí le cambiamos de 0 a 36. El siguiente icono me dice el tipo de modelo, si me sale membrana. Entonces ahí viene la duda, a ver, ¿cómo que membrana? Si me acaba de decir de que las versiones anteriores sí le diseñaban como membrana, pero la edición anterior del ITAPS le diseña como waffle, o bueno, cualquiera de esas otras clasificaciones. Perdón, me diseña como membrana, me diseña como shell, TIC o TIC, y que no se debe diseñar como membrana. Los anteriores programas sí diseñaban de esa manera. Aquí la respuesta es de que la losa, este tipo de losa, la losa de, el programa no le diseña como losa, le diseña como que se tratase de una viga. Y por eso pone tipo membrana. Aquí el mismo programa me limita los grados de libertad en los nudos de apoyo. Por eso me dice, si una losa va a diseñarse en forma de membrana y ni siquiera hay cómo cambiar. Si usted quiere, no le va a permitir acceso. Es parte de la programación del software. Perdón. Lo siguiente, nuevamente aquí tenemos las propiedades físicas del material. Por el momento le vamos a dejar tal como está. Bueno, acá el change es para cambiar de color. Si es que no le gusta el color, le gusta ver algo más colorido, pues aquí tiene la oportunidad de hacerlo. Es que va a dejarle alguna nota en especial para luego ser revisada. Y vamos a darle las dimensiones de los materiales que vamos a utilizar en esta losa. Entonces, lo primero que me dice es cuál es el espesor TC. Si no se acuerda cuál es TC, véngase acá a este punto con una I y solo acercando el puntero le sale una losa tipo D y le indica cuáles son las medidas que le está pidiendo. Aquí, por ejemplo, yo estoy necesitando el TC. ¿Sí? Aquí me dice slab de TC. Entonces aquí veo TC ha sido la altura del hormigón. Ya, bueno, las luces no son muy grandes, así que voy a utilizar apenas 5 centímetros. El siguiente me dice, deme el HR. ¿El HR qué es?
allá, el HR ha sido el espesor entre el valle y la cresta de la placa metálica. Entonces aquí tiene que ponerle de acuerdo a lo que encontró en el mercado. La razón es de que, por decirles, la altura del deck de cubielosa, estoy hablando de memoria, no es así los valores, el espesor de cubic es 5.1 centímetros, 5.1. Ah, ya bueno. El de Novalosa es 4.8, la altura entre el valle y la cresta. Y el de IPAC, ese es de 5 centímetros. Entonces, aquí, ¿con cuál vamos a trabajar? Con el que usted halle en el mercado. Si en caso, el rato que se empiece la construcción no hubiese en el mercado, nos vemos en la necesidad de recalcular para ver si es que la placa que me están proponiendo con el cambio, pues cumple o va a ser competente o no dentro de mi estructura. En caso contrario, no podría ponerle. No, perdón. Perdón que apague el micrófono. Bueno. Entonces, mi HR, voy a utilizar el que tengo aquí a la mano, es de 5 centímetros, 50 milímetros, las unidades de milímetros. El rib wide top, es decir, el WRT es el ancho del valle con las paredes laterales. Entonces, ese asimismo en la marca que estoy teniendo ahorita aquí, ese valor es de 218 milímetros. Entonces aquí le ponemos 218 milímetros. El WRB, en cambio, es el ancho del valle. Asimismo, el que estoy teniendo es de 160. El SR, veamos que es el SR, es la longitud. Podríamos hablar incluso entre ejes de crestas o de valles. Asimismo, el que tengo a la mano es de 378 milímetros. Me dice, ¿cuál es el espesor de la placa que va a utilizar? Como ustedes recordarán, en hormigón 3 o 2, no recuerdo, el rato que resolvíamos placas losas con placa colaborante, les indicaba que la norma desde el ISC 2010 cambió. Hasta el 2010 se podía utilizar placas de hasta 35 milímetros de espesor, que eso es bastante. 0,65 milímetros en placa metálica es bastante, ¿sí? Pero que por problemas de vibración no es recomendable utilizar placas de 0,65. La nueva normativa me dice que ocupe placas mínimo de 0,75. Baja significativamente las vibraciones. Entonces, perfecto, le voy a poner la mínima de 0,75 de espesor. Lo siguiente que me pide, ¿cuál es la resistencia? Perdón un ratito. De la placa. No, el peso. Peso. Unit weight. El peso. Aquí me está pidiendo cuál es el peso por metro cuadrado de placa. En este caso es de 708 kilos por metro cuadrado.
Lo siguiente que me pregunta el programa, ¿cuál es el diámetro de los pernos de corte con los que se va a trabajar? Si es que es el perno, el stud, el que se fabrica para losas, el diámetro mínimo que se debe utilizar es de 19 milímetros. Pero claro, concomitante con ese perno está el costo que este tiene. El más pequeño, que es de 8.5 centímetros, está alrededor de $2 a $2.50 cada perno. Si ustedes hacen cuenta, pues más barato me sale el número de pernos que necesito colocar en una losa, más barato me sale hacer una losa tradicional, sea esta uni o bidireccional. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar varilla de acero, de la que normalmente utilizamos en construcción, y esa le voy a utilizar como acero, como perno de corte. Y la norma me dice, si va a utilizar ese tipo de acero, el diámetro mínimo 14 milímetros. ¿Cuál es la altura de el perno de corte? En ese tema tengo 50 centímetros de hormigón y 50 centímetros de la placa, es decir, sumado los dos, tendríamos 10 centímetros de espesor de losa. Y por otro lado, tengo que el perno dejarle recubierto 2.5 centímetros, ¿sí?, con hormigón. Entonces, si es que tengo 10 menos 2.5, estamos hablando de 7.5 centímetros, perdón, 75 milímetros sería. ¿Sí? 75 milímetros que voy a utilizar de altura de el acero. Lo siguiente que me pregunta es cuál es el factor óptimo esperado. Aquí, cuidado con poner el FY. Lo que me está pidiendo es el FU. Para el acero A36, este valor es de 63.28. ¿Listo? Ya está la losa D. Dije, Sí, dígame. sí, dije, bueno, disculpe una pregunta. ¿Mm? Ya, es en el caso de una estructura de estructura metálica. Si se quiere implementar una losa de madera, ¿cómo podríamos definir ahí la asignación de propiedades para una losa de madera aquí dentro del TAPS? Bueno, ahí ya no se llamaría losa, se llamaría entrepiso, para No, sí. comenzar. Y si se quiere colocar un elemento de esos, podríamos definirle como losa deck y decirle que solamente quiero trabajarle, perdón un ratito, no se voy aquí para incrementar otro exacto, y el dato de, esta sería la capa de recubrimiento, como esa no va a tener placa de recubrimiento, aquí le pondría las características de la madera. Tengo que crear este ítem acá. Eso ya está. A ver, ¿dónde tengo que crear en Define? Materiales. Tendría de pronto, no sé si es que haya adicionar nuevo material, modificar materiales. De pronto, tal vez por aquí. Sí. Entonces aquí le definiría como madera. El programa no me da para cálculo de madera. ¿Sí? Pero le pongo en otros, le doy el peso específico, le doy el módulo elástico de la madera, el módulo de Poisson y el coeficiente de expansión térmica. Este valor de G
está automáticamente calculado con el módulo elástico. Pero claro, tendría que tener todos estos valores para poder definir esa madera. Pero le defino como otros. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, de esa manera podemos definir un nuevo material. Que estábamos aquí, los AD, modifique y ya está, todas las características, correcto. Entonces, bueno, veamos en planta. Entonces, bien, tengo aquí mi plantilla. Aquí puedo leer en qué nivel estoy. Y acá, en cambio, puedo leer, aquí abajo, fíjense, puedo leer en qué coordenadas se encuentra mi puntero. Acá en el lado izquierdo le va a ir indicando el software de qué sitio a qué sitio va a ir, o si está calculando aquí voy viendo en qué etapa del cálculo o de diseño está el programa. En este caso vamos a dibujar las columnas y aquí tengo dos probabilidades. Puedo coger y dibujar de columna en columna sin importar el orden que esté dibujando. El programa en eso no se hace problema, para la redundancia, sino simplemente encuentra y ya sé que es una columna y pues me dibuja como una columna. ¿Sí? Entonces, bien, aquí voy a dibujar. Para dibujar el elemento que voy a necesitar, a ver, se me fue un poco. Les hablaba de que puedo dibujar en cualquier orden. ¿Sí? Y el programa al último después me ordena los elementos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay problema en qué sentido vaya dibujando. Si empiezo colocando las columnas de arriba, después pongo las del medio, después qué sé yo, no hay problema. En versiones anteriores, si es que no le daba una secuencia de dibujo permitida o una secuencia catalogada y dibujaba sin un orden, el programa se volvía loco porque no encontraba conectividad. Esto ya lo han superado, entonces ahora no necesito ir dibujando en secuencia. Entonces, nuevamente me quedan dos opciones. ¿Cómo dibujo? Podemos dibujar de elemento en elemento o simplemente puedo dibujar en grupo de elementos. Si tengo un piso máster, entramos acá por One Story y podemos cambiar a todos los niveles o a similares niveles. Si le pongo similares niveles y tengo los pongámosle similares y tengo los máster. Entonces yo podría definir un diferente máster y que de aquí se dibuje hasta abajo con las características que le estoy dando. Bueno, yo voy a poner en similares solamente de uno en uno. Voy a colocar todos. Ya se me escondió. Así. Entonces, similar story. Veamos cuáles tienen columnas y cuáles no. Ya. ¿Cómo está esto? Y se me
4, 3, 2, 1. Ya. Entonces, voy a ir dibujando todas. Ya. Pero antes de, aquí tengo un volado. 100 milímetros, porque aquí tengo 0,95, pero esta línea está cruzando la mitad del 30, más o menos. Es decir, 15, es decir, 1,10. Entonces, bien, pongámosle el voladito. Sí, pongámosle nomás los volados. Bueno, luego le pongo los volados. Entonces, estas columnas hasta aquí están alineadas. Esta está desalineada. Todas alineadas. Alineadas. Y estas del último son las que están desalineadas. Entonces, podríamos dibujar de la siguiente manera. Ya le puse similar story. Cojo el lado izquierdo. Digamos que este icono. Y acá abajo me sale una serie de información. Primero, en propiedades, le voy a poner que es la columna de hormigón la que vamos a dibujar. Segundo, me dice el bending. ¿Qué tipo de conexión va a tener? ¿Conexión a corte o conexión a momento? Como recién voy a dibujar las vigas principales, pues van a ser continuas. ¿Ya? El brazo en X o en Y, pues en X. Ah, es que he cogido mal. De acá arriba es columnas. Ahí sí. Columna 30 por 30. Luego les indico el punto cardinal, a qué se refiere. Entonces, a ver, en estas de aquí están todas. Simplemente abriendo una ventana, como está con piso máster, se dibuja todo hacia abajo. Acá van a ir saltando algunas columnas. El eje 2 está completo. Ya. Y luego hay que ver el plano. Sí, sí está alineado. En el eje 1. Empezamos con lo de abajo. Ya, listo. Ahí sí. Entonces aquí empezaría esta de aquí abajo. Estas 3. 2 y 2. Ya tengo estas. Sí. Vamos con vigas. Viga.
son de acá arriba mismo. Viga X. Aquí iría esta, estas. Dije, no Sí, se ve, me parece. ahora sí. Ahí sí. Sí, ¿Sí ahí vieron sí. cómo dibujé las vigas? No, no, no vimos. Ya me retrocedo un poco. Las columnas sí, ¿verdad? Tampoco. Sí, sí, Ya. Entonces ahí las vigas les decía, tomo este icono y le digo en el segundo que quiero dibujar vigas. En X simplemente abrimos ventanas. Y esta de acá, estaban estas tres, y aquí esta de acá arriba. Vamos en el sentido Y. Están todas estas, estas. Y fíjense, cuando es un solo eje, o sea, un solo tramo, con el icono, con el punto rojo, si le pongo una sola, le doy un clic y aparece. Cuando están varios, por ejemplo aquí, necesito una viga que llegue de aquí hasta acá. Si utilizo esta opción me va a salir 3 tramos de viga. ¿Sí ven? Y esa no era. Entonces, cuando tenemos la interrupción de algún tramo, lo que hacemos es cambiar de icono, coger este de aquí, que no tiene punto, y cambiar a icono viga X. Entonces, aquí, acá, aquí, acá, aquí tengo ese eje. Ups. Se me fue por un lado. ¿Qué pasó? Está mal cogido el elemento Inge. Sí, se me está patinando un poco el ratón. Ya, ahí sí ya tenemos. Aquí nos falta una. Listo. Ahí sí ya tenemos. Entonces, si le veo en 3D, como le puse similar, aparece toda la estructura. Todo sitio dibujado. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que sigue? Veamos el plano. Ya tengo vigas y columnas. Vamos a la grada. En este espacio. ¿A qué distancia? 1.2 metros. ¿Ya? Entonces, regresémonos al tabs. Es aquí el hueco y la primera grada empieza a 1.2 metros.
Entonces voy a utilizar esta viga como viga secundaria, para lo cual le pinto la viga, digo copiar, pegar, y sería en Y 1.2. Hasta aquí tiene que llegar la grada. Vamos a necesitar conocer los puntos de intersección de la grada. Entonces, hacemos los... Ubico el mouse en el punto de intersección y leo acá abajo los puntos X y Y. El primer punto está 1556 y 841. Entonces, a ver que quiero más zoom. Aquí está. Lo que acabo de hacer es coger este punto. Está bien ese valor. Aquí necesito ver el descanso. Es de 1.17, 1.20, pongámosle. Sí. Aquí mismo solamente, aunque no. Ponerle un down, un punto de en Y de 1200 milímetros medidos desde aquí. Perfecto. Y así mismo anoto el punto. 1556. Es lógico. Y a ver si me movió. 1036. Ya. Entonces voy a coger la elevación E. ¿Ya? Y aquí como tenemos diferentes medidas, vamos a ir, voy a trazar dos estructuras de grada. Entonces, esta es de 320, 342. Como es de una grada en dos tramos, 342, la mitad. Tengo una altura de 1.71. Y acá tenemos una altura de 2.52. Nos da 1.26. Y una vez le sumo la parte de acá abajo en Z. Más 6.84. Nos da 8.10. ¿Ya? Entonces, quiero ver hacia dónde va la grada. Voy a crear otra página, otra ventana de trabajo.
Entonces, la mata en planta. Estamos trabajando aquí, es decir, que me voy hacia 1 doble prima, es decir, vengo para acá. Ya. Entonces, aquí si me puede salir directamente la mitad, solamente le voy a en Draw, Snap, y le digo a la mitad, ¿dónde está? Líneas range, edge, perpendicular, join, intersection. No ha habido punto medio. Sí había. Debajo de joins me parece Sí, que sí, sí, sí. Aquí está. Medio punto. Ya. Y si dibujamos con cualquier elemento, no importa porque va a desaparecer luego. Entonces escribí aquí, midpoint. Algo está mal. Están muy cerca estos dos puntos. Ya les reviso. Algo está mal. Espérense un ratito. Ay, es que no va. Es de este el eje. 1556. Ah. Ahí es. Es este de 841. Y el otro 1516, 1036. De este. 1036, ya. Entonces pongámosle los midpoint. Puntos de referencia. Me he puesto, hablo en serio. A ver. Voy a poner, un poquito. A ver, ya me pongo bien. A ver. Necesito poner ejes de referencia para poder trazar la forma de la grada. Para trazar los ejes de referencia, ya le di por, a ver, doy clic derecho en cualquiera de las dos ventanas de trabajo, me dice adicionar o modificar grilla, le voy a modificar la grilla en la base, y acá arriba, en la parte superior, me indica si es que quiero colocar puntos de referencia o planos de referencia. Primero voy a poner puntos de referencia. Entonces aquí adiciono y anoto los valores que habíamos traído. 1556 y en Y 841. Adicionamos otro. Y el otro está en 1556 y 1036. Bueno, pongamos los planos de referencia. 171. Y adiciono otro en 810. ¿Ya? Ok. Entonces, correcto. Fíjense en las líneas de referencia con los ejes, si hay diferencia en color. Entonces, bien. La forma de la grada. Voy aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Y de aquí a acá.
Me está faltando arriba. Hacemos lo mismo. ¿Por qué estoy trazando dos ejes? Porque estos dos niveles son del mismo tamaño. Estos son de otro tamaño. Entonces tengo que dibujar en los que son distintos. Voy a hacer como que voy a dibujar aquí la grada en planta. Entonces cojo, puede ser cualquier icono, cogemos este icono y le digo, me he creado la grada. Creemos la grada. La grada va a ser un slab. Adiciono. Grada. Sheltic mismo, que tampoco quiero poner estribos. Y pongámosle de 18 centímetros, 180 milímetros. Un slab de doble dirección. ¿Por qué doble dirección? Porque si ponemos transversalmente a 0 por cuestiones de temperatura. ¿Ya? Ahí está la grada. Entonces aquí hago como que voy a dibujar una grada. La grada. Perfecto. Entonces, vamos acá a esta ventana. Encendemos las vigas con las que le dimos forma a la grada. Y nos vamos por Edit, Extrude. Extrude frames o extruya un elemento frame en un elemento shell. Aquí el cuadro me pregunta, si es que voy a extruirle en el sentido X, Y o Z, en este caso sería en el sentido Y. ¿De cuánto midamos? La grada está totalmente aquí embebida, veamos de cuánto mide esto. Esto mide 381. Es decir, 381 dividido 2. Y acá 0 sería en Y. Vamos a crecerle en X, pero como le vamos a crecer de derecha a la izquierda, pues le puse en el eje 2. Ya le reviso en el eje D o en el eje B. Espérense, entré un poquito en duda. Ah, ya, en esto. Entonces sí voy a extruirle hacia D. Entonces. Tengo una pregunta. Y dígame. Lo que pasa es que ya falta como media hora para que se termine la clase y mi grupo quería saber si ya podemos realizar la exposición. Eso era al inicio mismo. Ay, bueno, vamos, ya termino ahorita solamente esto y ya. Ahorita mismo, ya. Entonces solamente aplico. Y se me va al otro lado, lo que es mejor. A ver. Iniciando la clase mismo era esa exposición. Para que no esté en contención escuchándome. Ya bueno, luego continuamos. Grabo. Ok, entonces vamos a escucharles al primer grupo. ¿Qué nombre es usted para poderles, que puedan transmitir? Yo voy a transmitir Damaris. Damaris, perfecto.
Listo, y ahí ya puede transmitir. Ahí se ve, disculpen. Ya, ahora sí se ve. Ya, bueno, yo voy a empezar. ¿Sí me escucha? Sí, todos le tienen que escucharle. Ya. Bueno, buenas tardes, Inge, compañeros. Somos del grupo 1 y estamos integrados por Mejía Priscila, Tenesa Cadamaris y Chopanta Fabricio. El tema sobre el que les vamos a hablar es el análisis estático equivalente. La introducción al tema es que conociendo la geometría de los edificios, el uso para el cual estarán destinados y la importancia de estos, se seleccionan los parámetros de las condiciones geotécnicas, relacionándolas con las condiciones adoptadas por los códigos que utilizan los programas computacionales que serán usados para el análisis y también el diseño. Un concepto breve del tema es que el método estático equivalente es una simplificación de diseño para el análisis de la fuerza sísmica, que afecta a la estructura al presentarse un sismo, consistiendo en una fuerza lateral que se distribuye uniformemente en la altura de cada eje principal de las estructuras al ser diseñado. Resumiendo, esto quiere decir que para realizar el análisis estático equivalente, primero vamos a hallar lo que es la cortante basal para posteriormente realizar la distribución de las fuerzas de la estructura. Hay una pregunta. Póngale, por favor, la anterior. Van a calcular el cortante basal, ¿verdad? Y van a utilizar el espectro de diseño. Sí, para el cortante basal vamos a utilizar la fórmula de lo que necesita el espectro de diseño. Vamos a realizarla con... Claro, diga nomás. Sí, disculpa, Inge. Vamos a realizar el cálculo del cortante basal, lo vamos a hacerla con la fórmula del coeficiente sísmico por el peso de la estructura. Entonces, para poder estudiar el coeficiente sísmico, tenemos que estudiar lo que es la zonificación sísmica y factor de la zona Z, los tipos de perfiles del suelo y el coeficiente de amplificación del suelo. Ya, de acuerdo. Sigamos. Ya, bueno, el procedimiento del método estático equivalente. En nuestro país, el método estático equivalente adopta la metodología descrita en la norma ecuatoriana de la construcción. Para nuestra exposición nos hemos basado en la NEC del año 2015. Como antes mencioné, es muy importante que hallemos lo que es la cortante basal, la misma que es la fuerza total sísmica que se encuentra en la base de la estructura, el cual depende principalmente del coeficiente sísmico que se puede expresar de la siguiente manera. B es igual a C por W, B es el cortante basal, C es el coeficiente sísmico y W es la carga sísmica reactiva. Como antes mencioné, el coeficiente sísmico es muy importante, el mismo que es igual a I por SA sobre R por phi P y por phi E. Entonces, si reemplazamos el coeficiente sísmico, en la primera fórmula tenemos lo que es la siguiente expresión, que podemos hallar esta fórmula en lo que es la NEC. Entonces, nos queda que la cortante basal B es igual a I por SA sobre R por phi P y por phi E, la misma que multiplicaremos por W. Entonces, para que sea de mejor comprensión, SA es el espectro de diseño en aceleración, phi P y phi E son los coeficientes de configuración en planta y elevación, I es el coeficiente de importancia, R es el factor de reducción de resistencia sísmica, B, como ya mencioné, es la cortante basal, W es la carga sísmica reactiva y TA es el periodo de vibración. Determinación del coeficiente sísmico. Para determinar el mismo es muy importante conocer la zonificación sísmica y el factor de zona Z. El mismo que podemos, para ser más resumido, les hablaré que el Ecuador consta de 6 zonas sísmicas del Ecuador, caracterizadas por el factor de zona Z, de acuerdo al siguiente mapa. En el mapa podemos ver que el Ecuador está constituido, las zonas cada una tiene un diferente color de acuerdo a la caracterización del peligro sísmico. Entonces es importante conocer que todo nuestro país tiene un peligro sísmico alto, a excepción del nororiente ecuatoriano que tiene un peligro sísmico intermedio y el litoral ecuatoriano tiene un peligro sísmico muy alto. Entonces el factor Z va a variar desde 0,15 hasta un valor mayor o igual a 0,50 dependiendo de la zona. Los tipos de perfiles de suelo para
el diseño sísmico. Podemos clasificar a los tipos de suelo en 6, de acuerdo a la letra A, B, C, D, E y F, en donde la letra A y B representan a los suelos que son de roca, la letra C se refiere a un suelo rígido, la letra D se refiere a un suelo de rigidez media, la letra E se refiere a un suelo blando y la letra F a un suelo blando. Entonces, de acuerdo a esta caracterización de los perfiles de suelo, podemos hallar lo que son los coeficientes de amplificación del suelo en la zona, los cuales son FA, FD y FS. Entonces, FA es el que amplifica las ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para el diseño en roca, tomando en cuenta los efectos de ciclo. Esto quiere decir que para nosotros seleccionar un coeficiente FA, vamos a fijarnos en el tipo de suelo de perfil, vamos a fijarnos en la zona en la que está nuestra estructura y también dependiendo del factor Z. Lo mismo vamos a hacer para elegir el coeficiente FD, que es el desplazamiento para el diseño de roca. También vamos a basarnos en lo que es la zona de la estructura y también el valor de Z. Gracias. Yeah. Bueno, continuando con la exposición, sobre los coeficientes de amplificación del suelo en la zona también tenemos el FC, que es el comportamiento no lineal de los suelos. En la siguiente tabla se presentan los valores del coeficiente FC, que consideran el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del periodo del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica, y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleración y desplazamiento. Siguiente, por favor. Ya, una vez que se ha estudiado la zonificación sísmica y factor Z, los tipos de perfiles del suelo y el coeficiente de amplificación del suelo, ahora vamos a calcular nuestra primera incógnita del cortante basal, que es el coeficiente sísmico. Para calcular el coeficiente sísmico, primeramente vamos a estudiar lo que es el espectro elástico horizontal de diseño en aceleración, que es el espectro de respuesta elástico de aceleración expresado como fracción de la aceleración de la gravedad para el nivel de sismo de diseño, consistente con el factor de zona sísmica Z, el tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura, la consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de los suelos de FA, FD y FC. Siguiente, por favor. Ya, aquí se muestra la gráfica de la aceleración de la respuesta espectral en función del periodo. Este espectro elástico implica para que la estructura soporte los sismos intensos sin ningún daño. También este espectro elástico se realizó con un nivel de amenaza sísmico raro, es decir, que con una probabilidad de excedencia del 10% y un periodo de retorno de 475 años. Siguiente, por favor. Ya, dicho espectro que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 5% se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, para periodos de vibración estructural T pertenecientes a dos rangos. Entonces, aquí se dice que el periodo fundamental de vibración de la estructura, si está en un rango entre 0 y Tc, que es el periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico, se va a calcular la aceleración de respuesta espectral con la razón de la aceleración espectral y el valor de la aceleración sísmica máxima en el terreno para el periodo de retorno seleccionado. Estos valores, según la NEC, nos dice que para las provincias de la costa es 1.80, para las provincias de las Sierras, Esmeraldas y Galápagos es 2.48 y para las provincias del Oriente es 2.60. Eso tenemos que multiplicar por el factor de zona Z y por el coeficiente de amplificación del suelo FA. También nos dice que si tenemos un periodo fundamental de vibración mayor que el periodo límite de vibración del espectro sísmico elástico, nos va a dar la aceleración de la respuesta espectral, que va a ser igual a la razón de la aceleración espectral por el factor Z, por el FA, multiplicado esto por el TC, que es el periodo límite de vibración del espectro sísmico elástico, sobre T, y esto elevado al factor usado del espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la ubicación geográfica del proyecto.
nos dice que tenemos que tomar un R igual a 1 para tipo de suelo A, B o C, o un R igual a 1.5 para un tipo de suelo D o E. Siguiente, por favor. Ya, los límites para el periodo de vibración TC y TL se obtienen de las siguientes expresiones. TC, que es el periodo de límite de vibración en el espectro sísmico elástico, que va a ser igual a 0.5 por el FC por FD sobre FA. Y el TL, que es el periodo de límite de vibración utilizado para la definición de espectro de respuesta en desplazamientos, que va a ser igual a 2.4 por FD. Siguiente, por favor. Ya, otro de los datos para obtener el coeficiente sísmico es la configuración estructural. Aquí tenemos el FIP y el FIE. El FIP, que es el coeficiente que se estimará a partir del análisis de las características de regularidad e irregularidad en las plantas de la estructura. Y el FIE, que es el coeficiente que se estimará a partir del análisis de las características de la regularidad e irregularidad en las elevaciones de la estructura. En el caso... ¿Me dejas nomás? Digo, en el caso de regulares, cuando las estructuras presentan regularidad tanto en planta como en elevación, se toma en cuenta un FIP y también un FIE igual a 1. Un caso de configuración de regular en elevación sería la altura de entrepiso y la configuración vertical de sistemas aporticados es constante en todos los niveles. Un caso de configuración regular en planta es cuando la configuración en planta ideal es un sistema estructural, es cuando el centro de rigidez es semejante al centro de masa. Cámbiale, por favor. Ya, para estructuras irregulares, tanto en planta como en elevación, se usarán los coeficientes de configuración estructural, que penalizan al diseño por fines de tomar en cuenta dichas irregularidades, responsables de un comportamiento estructural deficiente ante la ocurrencia de un sismo. Se dice que son las estructuras irregulares en elevación, las que tienen ejes verticales discontinuos o muros soportados por columnas, también las de piso débil, discontinuidad en la resistencia, y las estructuras con columna corta. Las irregularidades en planta, en cambio, son los desplazamientos en los planos de acción desde elementos vertical. Siguiente. Ya, se va a tomar valores de FIPE cuando tenemos irregularidades en planta, valores de 0.9, cuando son los casos de irregularidad torsional, retrocesos excesivos en las esquinas, discontinuidades en el sistema de piso, ejes estructurales no paralelos. Y para irregularidades en elevación, se va a tomar un valor de FIE de 0.9 para el caso de piso flexible, distribución de masa e irregularidad geométrica. Siguiente, por favor. El factor de importancia es otro de los datos que se necesita para el coeficiente sísmico. Entonces nos dice que es el propósito del factor I. Es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras que por sus características de utilización o de importancia deben permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. Se divide por categorías, tipo de uso y el coeficiente que nos da. La edificación, en el caso de edificaciones esenciales, hospitales, clínicas, centros de salud, garajes, estacionamientos para vehículos, estructuras que albergan equipos de generación y distribución eléctrica, tenemos que utilizar un coeficiente de 1.5. Esto quiere decir que a la estructura estoy añadiéndole un 50% adicional de su influencia sísmica, porque en este caso necesitamos precautelar todas estas estructuras de una manera correcta y para que no sufran daños ante un evento sísmico. La otra categoría son las estructuras de ocupación espectral, que se divide, estos pueden ser los museos, iglesias, escuelas, centros de educación o deportivos que albergan más de 300 personas. También todas las estructuras que albergan más de 5.000 personas. Se utiliza un coeficiente de 1.3, que nos quiere decir que vamos a tener una excedencia sísmica del 30% adicional. Y otras estructuras como son todas las estructuras de edificios y otras que no se clasifican dentro de las categorías anteriores, que se utiliza un coeficiente de 1, que nos quiere decir que no incrementaremos nada de mi excedencia sísmica en este caso.
Otro factor importante para calcular el coeficiente sísmico es el factor de reducción de resistencia sísmica R. Este factor permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad. Aquí tenemos una tabla con el valor del coeficiente de reducción de respuesta estructural R en sistemas estructurales dúctiles. Este valor puede variar en sistemas duales entre 6 y 7. Sigue, por favor. Para pórticos resistentes a momentos puede variar entre 3, 5 y 7. Y para muros estructurales portantes puede variar entre 1 o 3. También es muy importante conocer cómo calcular el periodo de vibración. Existen dos métodos para calcular el periodo de vibración. El primero es para estructuras de edificación. El valor del periodo de vibración T puede determinarse de manera aproximada mediante esta expresión, en la que T es igual a Ct por h sub n elevado al alfa. En este caso, Hn es la altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la fase de la estructura en metros. Ta, como ya se explicó antes, es el periodo de vibración, y Ct es el coeficiente que depende del tipo del edificio, al igual que alfa. Para estructuras de acero sin arrastramientos, Ct vale 0.072 y con arrastramientos vale 0.073. En cambio, alfa vale para las estructuras de acero sin arrastramiento 0.8 y con arrastramiento 0.75. Para pórticos especiales de hormigón armado, sin muros estructurales, Ct vale 0.047 y alfa 0.9, y cuando sí tienen muros estructurales o diagonales rigidizadoras, Ct vale 0.049 y alfa 0.75. El segundo método para calcular el periodo fundamental utiliza las propiedades estructurales y las características de deformación de los elementos resistentes. En un análisis apropiado, mediante la utilización de la siguiente expresión aplicada en cada dirección principal de la estructura o por medio de un análisis modal. Aquí tenemos la expresión que Ta es igual a pi por la raíz cuadrada de la sumatoria de I a la n de W sub I por delta sub I elevado al cuadrado sobre G por la sumatoria de I hasta N de F sub I por delta sub I. En este caso, Fi representa cualquier distribución aproximada de las fuerzas laterales en el piso I, de acuerdo con los principios descritos en este capítulo. Delta I representa la deflexión elástica del piso I, calculada utilizando las fuerzas laterales de Fi. Y Wi es el peso asignado al piso a nivel I de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva. Es importante tomar en cuenta que el valor del periodo fundamental calculado en el segundo método no puede exceder en un 30% al valor del periodo fundamental calculado en el método 1. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la carga sísmica reactiva. La carga sísmica W reactiva por sismo. De una forma general, la carga sísmica reactiva es igual a la carga muerta total de la estructura. Sin embargo, en casos especiales como puede ser bodegas y almacenaje, la carga sísmica reactiva es igual a la carga muerta total de la estructura más 0.25 por la carga viva de cada piso. Siguiente, por favor. Aquí les vamos a presentar algunas tablas de las sobrecargas mínimas de las cargas vivas, como pueden Bien, ser. tiempo. Preguntas. Preguntas, señores. Sí, Inge, buenas noches. Yo tengo una preguntilla. Digan, señor Sí, o sea, Viteri. Viteri también. Sí, En este caso, o sea, ¿de qué depende la elección de los factores FA, FD y FB? ¿de qué dependen los factores de amplificación en aceleración, desplazamiento y velocidad? Sí, respondiendo a la pregunta, sabemos que es importante saber que estos valores dependen del tipo de suelo y de la zona sísmica.
para poder obtener estos valores de FA, FD y FC, que son los coeficientes de amplificación del suelo en la zona. De acuerdo, más preguntas. Yo tengo otra inquietud. ¿Para qué sirve el coeficiente K? ¿Para qué sirve el coeficiente K? Sí, el coeficiente K es un factor para la distribución de fuerzas que se relaciona del periodo de vibración. Este depende de la distribución de las fuerzas sísmicas en la altura total de los entrepisos de la estructura y de la rigidez. Básicamente va a depender cómo es, tiene relaciones a la forma, cómo vamos a distribuir las fuerzas sísmicas en todo el edificio. Siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta. Primero Daisy, diga. Ya. ¿Para qué sirven los valores de Φe y Φp? ¿Para qué sirven los valores de Φp y Φm? Los valores de FIE y FIPE son los coeficientes de irregularidad de planta y estos tratan de incrementar el valor del cortante de diseño para proveer mayor resistencia a las estructuras. Para tomar en cuenta las desconfiguraciones en planta y en elevación. De acuerdo. Última pregunta. Yo tengo la pregunta. ¿A qué se refiere un piso flexible? ¿A qué se refiere piso flexible? El piso flexible es una irregularidad que se da cuando la rigidez de un piso es menor que el 70% de la rigidez del piso que está inmediatamente arriba del piso superior. O también puede ser cuando la rigidez del piso es menor que el 80% de los 3 pisos superiores. Muy bien, yo tengo preguntas. ¿Cuáles son las unidades de Z? Disculpe, Inge, no le escuché. ¿Cuáles son las unidades de Z? Las unidades de Z. Que ahí de ustedes tenían 0.35, 0.4, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las unidades de Z? Las unidades de los valores Z van a estar expresados en G, de los valores de aceleración sísmica de roca del litoral ecuatoriano que caracteriza las... Ese es un ejemplo. Sí, pero ¿cuáles son las unidades? G puede ser gramos, G puede ser galones. ¿Cuáles son las unidades de G? Sí, Inge. ¿Cuáles son las unidades de Z? ¿Se me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Cuáles son las unidades de Z? Las unidades de G se refiere a la aceleración o intensidad de la gravedad. ¿Algún otro criterio? Como se refiere a la aceleración o intensidad de la gravedad. Entonces, esto nos ayuda para determinar el... Ya sé para qué sirve. Lo que estoy preguntando es cuáles son las unidades de Z. Por ejemplo, si usted me dice, ¿cuál es la unidad lineal? El metro. ¿Cuál es la unidad de peso? El gramo o el kilogramo. Metro sobre segundo cuadrado, Inge. No. Las unidades de Z son el GAL. G-A-L. Se llaman así esas unidades. Otra pregunta. De acuerdo a la norma ecuatoriana, ¿cuál es el valor máximo del factor de reducción sísmica? Factor de reducción sísmica. Valor máximo de... Es cierto, Inge. ¿Perdón?
Es 7. ¿Algún otro criterio? Me dijo sobre el factor de reducción sísmica. Sí. ¿Cuál es el valor máximo del factor de reducción sísmica? Sí, el valor máximo del factor de reducción sísmica, en este caso la norma para sistemas duales, en el caso de pórticos especiales sismoresistentes, pórticos de acero terminado y pórticos con columnas de hormigón armado, nos da un valor de 7, que es nuestro valor máximo del factor de resistencia sísmica que nos da la norma. Valor máximo es 8. Ustedes presentaron una diapositiva en la que se podía ver la carga reactiva de acuerdo a la norma ecuatoriana. Esa diapositiva está mal, porque la carga reactiva es el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva para edificios de vivienda, edificios de oficinas, etcétera, etcétera. Y es el 100% de la carga muerta más el 50% de la carga viva para bodegas. Esa es la carga reactiva. Si ustedes revisan la norma ecuatoriana, el capítulo correspondiente a peligro sísmico, sí, es cierto lo que ustedes pusieron ahí. Pero si revisan el resto de documentos de la norma ecuatoriana, indica de que la carga reactiva es el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva para edificios. Les ha faltado un poco prepararse, les ha faltado un poco preparar más su charla, su conferencia. Espero que los otros grupos mejoren. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, envíenme al Gmail su trabajo para yo poder subir a la plataforma para que todos tengan, y de ese trabajo he de sacar yo las preguntas necesarias para las pruebas o exámenes que tengamos que rendir en el transcurso de este semestre. Con respecto a lo que estuvimos en la clase trabajando, por favor, háganme un acuerdo, porque esto hay que hacer al inicio mismo de la clase. Si no están con esa atención de a qué horas me toca exponer y no atienden bien. Entonces, de la clase que tuvimos, si tienen alguna pregunta. Inge, disculpe, le quería hacer una cuestión. Ya hablé con mis compañeros de los grupos y les pedí por favor que me incluyan en el grupo, si sería posible, Inge. Sí, sí es posible. Tiene que indicarme a qué grupo. Ya, el grupo de David Valle, por favor, Inge. El grupo número 5. Ya. Listo, Inge. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Inge, una pregunta. Sí, dígame. En una viga que estaba diagonal, se le puede coger porque hizo dos vigas, hizo en referente a X y a Y. ¿Cuál sería la que podríamos utilizar ahí? Es preferible siempre tener una viga para el sentido X y otra viga para el sentido Y. Si bien es cierto, en este caso estamos trabajando con la misma sección, pero el rato ya debe mandarle a calcular si es que, por ejemplo, me falla en el sentido X y en el sentido Y está bien, ya solamente tendría que cambiar las del sentido X y nada más. Si es que dibujo una sola viga, en cambio, si me falla en el sentido X, tengo que recién crear una viga para el otro sentido que me está faltando, donde me está fallando. Entonces, siempre es conveniente, así sea de la misma medida, tener una para el eje X y otra para el eje Y. ¿Más preguntas? Ok, entonces, señores, nos vemos la próxima clase. Si no hay más preguntas.